tema en los próximos minutos con Gabriel Montalto, que es director de la Academia de Negocios Televisión, que ya nos acompaña. Gabriel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Y sí, sí. efectivamente, ahora podemos ver un poco por dónde apuntan los tiros y a quién interesa más tanto una fortaleza por el lado demócrata o el republicano. Y si quieres podemos mostrar un poco los números y los nombres. Como tú bien decías, tenemos a George Soros en el primer lugar por encima de 120 millones de dólares hasta ahora de forma oficial, según se publica en sus donaciones. Conocemos a Soros, ya no es alguien nuevo en los mercados financieros, ya se le conoce desde la época de los 80 con su apuesta bajista para la libra en su momento. No muy partícipe, no muy a favor siempre. Siempre se rumoreaba de que Soros tampoco estaba muy a favor de este bloque llamado Zona Euro, Comunidad Europea tampoco. Y es interesante ver que sea justo a nivel particular la persona que más en este momento está inyectando dinero, capital, sobre todo para el lado demócrata, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a Michael Bloomberg también, con muchísimo menos, unos 30 millones, 25, 30 millones. Pero para el lado republicano tenemos también otras personalidades como Peter Thiel también, que es una persona de origen alemán, pero que es quien mueve todas las redes en Silicon Valley también, en todas las startups. Es la persona que vincula sobre todo Silicon Valley con Europa, en este caso Alemania sobre todo, y Reino Unido. Y tenemos también algunos otros nombres, pero bueno, no tan conocidos, pero sí desde el aspecto político allí seguramente lo son. Pero lo que más llama la atención es George Soros, sin lugar a dudas, porque se sabe un poco cuáles son sus intereses también y la importancia que tiene para él que Biden siga adelante sin ningún tipo de obstáculos para los próximos 2 años. Bueno, desde luego que es una tabla bastante interesante, ¿no? Que nos traes hoy, Gabriel, y nos estaría indicando quién tiene más intereses en qué victoria, ¿no? En la victoria de qué partido. Por cierto, interés también tiene la bolsa, ¿no? En los inversores de ver pues quién es el que gana, y parece ser que por lo que nos están indicando pues los datos históricos, pero también lo que podrían hacer pues los distintos partidos en el caso de que ganen estas elecciones, pues nos estaría indicando que lo mejor para la bolsa es una victoria republicana, que los republicanos controlen ambas cámaras y que los demócratas estén en la Casa Blanca. ¿Crees, Gabriel, que la bolsa subirá en el caso de que los republicanos ganen estas elecciones midterm? Yo creo que el tema de las elecciones, sabiendo que la economía y la política, bueno, mercados y política van muy de la mano, sobre todo por la propia intervención de los propios políticos en los mercados de valores. Cada tanto se están publicando las posiciones que tienen, alcistas, bajistas, hasta integrantes de la FED, etcétera. En algún momento he compartido también en mi cuenta de Twitter este tipo de datos. Es muy importante que la gente sepa esto, o sea, que si piensan que la política se mantiene a margen de todo esto, en absoluto. Son inversores, perdón, traders como cualquier otro y bueno, en algunos casos se han filtrado algunas cosas también por parte de algún miembro de la Reserva Federal, pero independientemente de esto, sin lugar a dudas que el mercado podría reaccionar mucho más favorablemente por el tema, con una inclinación por el lado de los republicanos. Hoy también, hace unas horas, hemos sabido que China estaría dispuesta a relajar también las medidas anti-COVID, que es lo que el mercado también está esperando, sobre todo porque necesitamos impulso desde Asia económico también para inyección. A nivel de estadísticas y a nivel de lo que apunta a la subida de tipos de diciembre, de los 50 puntos básicos, que ya se está descontando también, de un IPC que probablemente salga sorpresivamente algo mejor o por lo menos igual. Destrucción de puestos de empleo, que era lo que la FED buscaba también para, digamos que disminuir el poder de la demanda, para que bajara también esta inflación norteamericana, el caso del IPC, y uno de los anuncios ya, bueno, Twitter, pero ya no cotiza, pero sin lugar a dudas, también tenemos a Meta en el radar, que hoy la comentaremos en el cierre de Wall Street o a lo largo del día, por lo que creo, y de cara a lo que son los vencimientos de diciembre, algo que vengo insistiendo ya desde octubre, que los mercados ya están apuntando a una recuperación en las próximas semanas. Y no sé si podríamos tener algo de volatilidad según los resultados de las midterms o las elecciones intermedias, pero yo creo que el mercado va a apuntar al alza en este sentido.
Bueno, lo que está claro es que ahora mismo los futuros están subiendo poquito. En el caso, por ejemplo, del S&P 500 sube un 0,26, en el Nasdaq un 0,28, pero bueno, en cualquier caso es una subida y habrá que ver cómo ahora finalmente Wall Street. Por cierto, Gabriel, no sé si has podido indagar un poquito más en los planes de cara a las distintas leyes, a la legislación que podría ponerse en marcha ya teniendo en cuenta esa victoria republicana, que por el momento es lo que estarían apuntando las encuestas. Por ejemplo, una de las cosas que leía hoy es que, claro, la subida de impuestos, por ejemplo, a los ricos y también esos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de compañías energéticas, pues podría quedar relegada en el caso de que los republicanos ganaran estas elecciones y fueran mayoría en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Al final entiendo que los impuestos van a ser entonces una clave, ¿no?, en estas elecciones, y que en el caso de una victoria, bueno, pues para los demócratas, para los republicanos, perdón, supondría pues una victoria también para Wall Street y sobre todo para compañías del sector energético que podrían haber sido gravadas por esos impuestos en el caso de que ganen los demócratas. Sí, efectivamente. El tema de impuestos es un tema delicado, porque si bien es una obligación que tenemos todos los contribuyentes en los países que residimos, seamos personas privadas o directamente personas jurídicas, en este caso empresas, es siempre el camino más fácil, un poco de populismo, un poco de hacer política también, de decir, el que tiene más o ha ganado más, hay que quitarle más. Que después está bien, habría que ver también, porque este tipo de medidas típicas demócratas, etcétera, nunca han tenido tampoco un efecto inmediato en la sociedad. O sea, yo no he visto un giro de 180 grados en una situación económica o social en un país después de una medida de estas. O sea, queda como el anuncio, la gente se alegra que al que tiene más le van a quitar, pero eso no se revierte tampoco en la sociedad. Y claro, uno de los problemas que había con esta subida de impuestos y diferentes eh, gravámenes que querían hacer a las diferentes empresas era sobre todo el que se aplicaba a los programas de los buybacks, en los programas de recompra de las propias empresas, que Biden había dicho que quería también cargar con impuestos. Y por supuesto que hay un interés en que esto no suceda, o que al menos no sea de esta forma, porque impulsaría, y yo siempre digo, si no cargas, si no asfixias tributariamente ni a las personas ni a las empresas, dejas más margen también para obtener y tener liquidez que te permite reinvertir en la propia economía. De hecho, beneficios fiscales como los republicanos buscan, como en el caso de España, centro derecha, etcétera, son los que realmente hacen de que haya más dinero en la economía y se creen más puestos de trabajo y no de la otra forma. Además de que sabemos de que existen muchísimos mecanismos completamente legales que permiten a veces justo no dar ese resultado esperado que se anuncia ante cámaras a la hora de querer subir impuestos a determinados grupos sociales o económicos. O sea, siempre encuentran una puerta para donde mejorar u optimizar esas medidas o contrarrestarlas en este caso. Gabriel Montalto, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esas elecciones midterm, serán mañana, ya les venimos anunciando durante todo el informativo que probablemente sea durante los próximos días, no el miércoles de madrugada aquí en España cuando conozcamos los resultados, probablemente sea ya pues de cara a final de semana, pero estaremos muy pendientes a esos resultados de las votaciones que nos van llegando. No sé si quieres comentar algo más, Gabriel. Sí, que sin lugar a dudas estamos todos pendientes del IPC, pero había un dato la semana pasada que era muy importante para el mercado americano y era el del coste laboral, los payrolls, que salieron según se esperaban, y hay dos niveles muy importantes, porque este es un dato que salió directamente de mesa de Goldman Sachs, en donde bajo ningún concepto, si queríamos ver todavía una subida en los mercados, el Standard & Poor's debiera perder los 3.650, 3.700, algo que de momento no ha logrado hacer, por lo que todavía sigue la esperanza alcista bastante marcada, al menos por el lado de las CTAs. Y otra cosa importante, el resultado de las midterms creo que podría sobrevalorar o por encima va a estar ese dato de lo que pueda salir en el IPC que se vaya a publicar el día jueves 10 a las 2:30 de la tarde aquí, hora europea. Por lo tanto, cuidado que el IPC esta semana no es precisamente el dato más importante, sino el propio resultado de lo que vaya a suceder en las midterms. Bueno, desde luego, elecciones e inflación son las dos palabras un poco de esta semana. Gabriel, gracias. A ustedes, buenas tardes.